Yo los veo a ustedes, ¿no? Para que vean cómo se ven. No me deja entrar. ¿Por qué no le dejo entrar? Pues píquele y si dejan entrar. Si no me mandan solicitud, no entran. O sea, ¿qué tanto reniegan? Ok. Como estoy compartiendo esta pantalla, ustedes pueden ver mi WhatsApp, mi Facebook, lo que tiene que ver la clase de nosotros, ¿ok? Y en este momento les voy a compartir esto. Vean, por favor, aquí están todos los temas de fisio del niño y el adolescente. Hasta aquí. Son 48 temas, ¿sale? Entonces, en el tema de malas técnicas alimentarias, se los voy a ahorita presentar. Y vamos a ir haciendo eso que decía ahorita tu compañera Saraí con respecto a lo que tiene que ver en lo que tiene que ver en este caso el programa, ¿ok? Aquí acaba de entrar Damaris. Bueno. Si tienen alguna duda, conforme vaya pasando las diapos, ustedes preguntan, porfa. Ok. Así como tenemos el tema de gastroenteritis que tenemos que dividir por agentes etiológicos en general, vamos a poder desarrollar lo que viene siendo el gastroenteritis parasitarias dependiendo del tipo de parásito que nosotros sospechemos. En el caso de las malas técnicas, sí es importante nosotros educar a la paciente, sobre todo en esa puérpera, para iniciar la lactancia exclusiva. Y dentro de los conceptos que nosotros debemos empezar a manejar está el concepto de lo que tiene que ver ablactación. ¿Alguien sabe lo que es ablactación? Cuando se le implementan alimentos además de la leche al bebé. ¿A partir de cuándo se hace eso? A partir De los 6 meses. 6 meses. Así es. La lactación empieza a partir de los 6 meses. ¿Y con qué iniciamos alimentando al bebé? Con fruta. Con papillas de frutas y verduras. A ver, ¿con qué? ¿Qué le daría el primer día a mi bebé? Fruta, por ejemplo, una papilla de manzana. No, ¿Okay? primero no se inicia con verduras. Sí, con verduras primero. Maestra, Ande. se supone que son las verduras primero porque si no el niño se acostumbraría a lo dulce y ya no querría comer las verduras. Ok. Fíjense bien. Aquí lo importante no es si empezamos con frutas o verduras o cereales, porque también los cereales se pueden dar en el caso de al iniciar la lactación, que son las papillas en base de arroz o trigo salvado, que en algunas vienen de manera sintética, vienen ya endulzadas, para decirlo de alguna u otra manera. Entonces, aquí lo importante es que nosotros, la primera semana que iniciamos con el alimento, ya sea fruta, verdura o cereal, solamente sea ese tipo de alimento nada más. Entonces, si yo empecé con lo que tiene que ver con la zanahoria, entonces todo el tiempo, durante el lunes a domingo, va a ser zanahoria. ¿Sale? Porque, perdón, mándeme. Eso es para evitar para ver si el bebé tiene reacciones alérgicas. Es correcto. Entonces, ¿saben qué voy a hacer? Voy a cerrar el grupo de Telegram porque me están mandando y mande mensajes. A partir de momento no voy a ver mensajes de Telegram porque me distraen. Y por estarles ahí contestando a Manuel y todos, me salgo de la conversación. Si yo tengo la oportunidad de identificar si mi bebé es alérgico, como decía ahorita su compañera, de esa forma lo voy a poder lograr. Pero si yo, por ejemplo, le inicio la alimentación a mi bebé con papillas, lo licué muy bien, pero si está mezclado lo que es zanahoria, con calabaza, con chayote, con cereal, que pudiera ser el arroz o algo, y se lo doy todo junto, va a ser tremendamente complicado que yo identifique alguna intolerancia. Entonces, por eso, este tema, partimos nosotros, primero que nada, de la técnica. ¿Cómo alimentamos nosotros a un recién nacido? La lactancia, la mamá tiene que cumplir con ciertas características al momento de amamantar a su bebé. Como el bebé puede tener mucha hambre y aprender a la primera y comer en 5 minutos, también puede pasar que el bebé tarde 20 minutos en lactar una sola mama y luego pasarnos a la otra. El tiempo que vamos a tardar de alimentar a ese bebé, si le damos las 2 mamas, serían aproximadamente 40 minutos.
Quédense 40 minutos en la misma posición, soportando el peso de 3,5 kilos, que es aproximadamente el peso del neonato. Es tremendamente cansado. Entonces, si el bebé tiene tapada la nariz, va a ser tremendamente difícil que se alimente de forma efectiva. Acordemos que el neonato no sabe respirar más que solamente por la nariz. Entonces, si no podemos respirar cuando estamos comiendo, eso dificulta un poquito ese tiempo. Entonces, para hablar de intolerancias, si el bebé es intolerante a la leche materna y solamente le dimos leche materna, vamos a poder identificar que ese es el problema del niño. Pero si yo tengo al bebé y le doy leche de fórmula, que me regalaron una muestra médica de algo, y luego le doy de otra muestra médica, y luego de la otra muestra médica, y así me la llevo, va a ser muy difícil saber si es la leche de esa muestra médica o es la lactancia, la leche de la mamá. Entonces, todos ese tipo de datos a nosotros nos van a sugerir intolerancias. Y cuando hablo de intolerancias, me refiero a los trastornos que va a tener el niño hablando de desnutrición por no tener todos los nutrientes disponibles para él. Entonces, los primeros problemas que vamos a tener radican si la alimentación es insuficiente. Por supuesto que si la mamá tiene tuberculosis o está desnutrida y le da lactancia exclusiva, va a ser insuficiente para ese bebé y vamos a tener un bebé con retraso en el crecimiento. ¿Sí? La incapacidad de este bebé para tomar la suficiente cantidad de alimento, pero también la calidad de ese alimento. Es que es fin de quincena y solamente tengo para prepararle 4 onzas, pero como tiene mucha hambre, le diluyo esas 4 onzas y se las hago en 8. Le doy más agua, no le estoy dando los nutrientes adecuados y son situaciones que pueden pasar. La otra es la alimentación excesiva. En el caso de la alimentación excesiva, una de las consecuencias que pueden presentar es un fenómeno que se llama regurgitación. Manuel, tú que vas entrando ahorita, por favor, ¿qué es regurgitación? Es vomitar, básicamente, profe. A ver, Luis Antonio. Devolver los alimentos al exterior. A ver, Luis Antonio. Ok, Juan Pablo, por el orgullo masculino de esta semana. Según yo, regurgitación serían los gases que sacan el bebé o algo así. Como es como cuando le termina de dar pecho y le están palpando la espalda, no es cuando no es ese proceso. No. No me sé bien la palabra. No. Bueno, espérame, aguántame tanto, Damarita. Déjame buscar otro macho mexicano aquí en el grupo. A ver, Luis Antonio, por favor. La tercera vencida. ¿Pero cuál de los dos, profe? Hay dos Luis Antonio. ¿A los dos? Tapia te habla. No, pues yo entiendo que a regurgitación yo nomás entiendo que es como eructar o algo así, sacar algo del cuerpo. A ver, Tapia, por favor, concluye la participación de los hombres machos mexicanos del salón, porque Alberto pues no se incluye todavía con el grupo. Cri. ¿Ya te vimos ahorita? Aguántenme, chicas, tantito, denle oportunidad a sus compañeros, porque normalmente están muy callados. Entonces, Luis Antonio, Tapia, te esperamos porque se nos va a ir la hora aquí, ya son las 10:32. Es que dice Tapia que no le sirve el micro, maestra. No hay problema, que lo escriba en el chat. Que lo diga con señas. Regreso de los alimentos sin fuerza. Ok, a ver, Ivette, ¿qué es regurgitación? Ivette Ibarra. Es el devolvimiento de los alimentos, maestra, sin hacer fuerza. Ok. A ver, Damaris. Es la expulsión de los alimentos, maestra, sin que haya el impulso de las náuseas o el vómito. Ok. Cintia, por favor. Es la expulsión de la comida, maestra, igual como dijo mi compañera, sin que ejerza alguna fuerza como tener náuseas. Ok. Aquí les pone Luis, que es el reflujo. Entonces, cuando hablamos de regurgitación, hablamos de todo eso que mencionan ustedes.
que en el caso terminamos de alimentar al recién nacido y sin ningún esfuerzo aparente, la leche se regresa. Si nosotros nos echamos unos tacos, unas tostadas o, por ejemplo, algo que sea de difícil digestión y andamos eructando, pero en el momento de que eructamos se nos regresan no solamente los gases, sino también alimentos, eso se llama regurgitación. Cuando el paciente tiene la capacidad de regurgitar algo y le da vergüenza y se lo vuelve a tragar, ¿sí? Pues es mismo fenómeno de la regurgitación. Pero cuando el paciente se le, ¡ay! Y lo mastica nuevamente y se lo traga, a eso se llama rumiación. Y es una actividad que hacen, por ejemplo, algunos animales como son las ardillas o las vacas, que son rumiantes. Entonces, tienen ellos dos estómagos y terminan de hacer la digestión con uno, se regresa a la cavidad oral, vuelven a masticarlo y se regresa. Nuevamente continúa el sistema digestivo de este tipo de animales. Entonces, cuando tenemos nosotros a un niño, como decía ahorita Juan Pablo, que le estamos intentando sacar el aire, pero se le salen los alimentos sin esfuerzo, sí, a eso le llamamos regurgitación. Y ese fenómeno es muy frecuente cuando sobrealimentamos el estómago de ese bebé y no logra tener una adecuada digestión. Entonces, la regurgitación y el vómito pueden ser en pequeñas cantidades, pero también pueden ser consecuencias de algunas patologías, por ejemplo, los problemas obstructivos que pudiera tener el sistema digestivo de este neonato. Vean esta tablita que está aquí. Del nacimiento hasta los 6 meses solamente es lactancia. A partir de los 6 meses en adelante que inicia la lactación, empezamos con alimentos sólidos en forma de papillas, licuados o machacados. Entonces, si el niño empieza a tener dientecitos, del tamaño de los dientecitos pueden ser las partículas que nosotros le vamos a dar los alimentos, en este caso que estén machacados. Por ejemplo, si le quiero dar frijol y que tenga textura, o le quiero dar yo en este caso alguna verdura que esté finita, tiene que ser el tamaño de los dientecitos de ese bebé. Esa es la medida. Sí, por supuesto que a veces nosotros vamos a los tacos o vamos a alguna parte y queremos un pedacito de carne y no la masticamos, la tragamos. Al momento de la digestión, en el caso de nosotros adultos, pudieran no haber problemas, pero en el paciente pediátrico sí. Entonces, el tamaño de los dientes es la medida para el tamaño de lo que esté picada la comida. Llámese tomate, llámese zanahoria, llámese lo que sea, de ese tamaño. Mande, Luis. Porque me parece la manita levantada. Entonces, cuando nosotros empezamos a introducir los alimentos, lo vamos a hacer de preferencia así todo un ritual. A los 6 meses de edad, el niño ya soporta la cabeza y ya se mantiene sentado. Lo vamos a incluir en la mesa junto con la comida de las demás personas para que identifique horarios de comida, sobre todo de los sólidos. Entonces, desayuno, se levanta y se sienta. Mediodía, se sienta. Cena, se sienta. De esa manera nosotros vamos a tener horarios y vamos a iniciar con los alimentos sólidos o ya la comida en sí, cuando el niño tiene hambre. O sea, no le voy a dar primero el biberón y luego le voy a dar, en este caso, la comida. Primero es la comida y luego el biberón. Mande, Cintia, te aparece la manita levantada. Hablando de las tecnologías, tenemos nosotros la oportunidad de utilizar algunos platitos, cucharas y cosas así que le llamen la atención al niño. Entonces, por ejemplo, si le ponemos alguna figura que le guste, pues él va a querer utilizarla, ¿no? Y que lo haga él solito. En el caso de empezar a consumir, como ellos tienen el reflejo de expulsar las cosas hacia afuera, vamos a poner nosotros los alimentos en la parte posterior de la lengua para que ellos los empiecen a probar. Pues es normal que se les salga la comida y que se tire. Sin embargo, hay que utilizar una cuchara pequeña, de preferencia que sea de plástico, para que no se lastime la encía, y un alimento por semana. Una verdura, una fruta, un cereal por semana. ¿Ok? Cuando hablamos del seno materno, vean por favor, tiene que estar libre la nariz del espacio que tiene que ver con el contacto del pezón de este bebé para que se alimente. La nariz está libre. Si hay compresión de la nariz sobre el pezón o sobre la mama, el bebé no va a poder respirar de manera efectiva y se va a cansar. La alimentación al seno materno reduce que el bebé se enferme. Primero que nada, en lo que tiene que ver la calidad del medicamento, del alimento, más aparte en cuanto al envasado. El agua con la que prepararon la leche, pues no va a estar contaminada, ni se tiene que hervir, ni se tiene que hacer a nada, ni tampoco tenemos que poner a hervir el pecho de la mujer que va a lactar.
solamente es la higiene y es todo lo que se necesita. La temperatura es adecuada, los nutrientes son adecuados y como les decía, si la mujer tiene alguna patología, hablando de que tiene anemia, de que tiene tuberculosis o algo, en esos casos estaría contraindicado lo que viene siendo la lactancia. Pero vean, por favor, hablando de las enzimas que nos ayudan a evitar que el neonato tenga alguna alteración, pues se encuentran en este caso en la leche materna. Desnutrición, drogadicción, debilidad, incluso la psicosis postparto son contraindicaciones de lactancia. La higiene, la dieta, ya están, por ende, en el contenido de la leche de manera adecuada. Entonces, no necesitamos nosotros hacer absolutamente nada ahí. La técnica es que la mujer soporte 40 minutos en la misma posición, que se cambie, primero inicie con una mama, luego continúe con la otra. La segunda lactancia sería con la mama contraria y luego se regresa a la otra, para que por las dos esté produciendo y eliminando la misma cantidad de leche. Se sugiere que se ponga algo para que apoye en este caso al neonato, que quede en una posición semi-Fowler, porque ¿qué pasa, Paola, aprovechando que tienes el micrófono abierto? ¿Qué pasa si yo tengo al bebé en decúbito dorsal y no lo tengo semi-Fowler para alimentarlo? ¿Puedes silenciar su micrófono, Paola, entonces, porfa? Ok, a ver, Sinaí, ¿por qué tiene que estar semi-Fowler y no decúbito dorsal? Porque se puede ahogar, maestra. ¿Cómo se va a ahogar? Con la leche materna. Estando en una posición donde no puede, pues, tragar bien lo que es el líquido. A ver, Cintia, ¿por qué? ¿Cómo era la pregunta, maestra? ¿Por qué tiene que estar en semi-Fowler, en este caso el bebé, y no en decúbito dorsal para alimentarlo? Pues igual como dijo mi compañera maestra, no se puede atragantar con lo mismo, como lo mismo que están chiquitos. ¿Han intentado ustedes estar en decúbito dorsal, poner su popote y succionar y traspasar los alimentos? Sí se puede, ¿cómo no? Cuando uno está de baquetón así que dice, no quiero hacer nada, y más si tienes una mochila y te fuiste a caminar en bicicleta y traes una mochila esas que le llaman camelback, te pones un popote ahí y vas y tomas agua y te quedas acostadito. Pero ¿qué pasa con el líquido? ¿Sí? Se le regresa, Al maestra. riesgo que se le vaya, que se regresa. ¿Ya viste que sí le funciona el micrófono? Es que me cambié el celular, pero se regresa y se pueden infectar, no sé si los oídos, por ahí, algo así, que se va para otro lado, pues, y es donde empiezan las infecciones. Así es. Entonces, ¿cómo se atraganta? Porque la leche se le va hacia la nariz, hacia el bebé, por la posición, y se le va hacia lo que viene siendo la trompa de Eustaquio, hacia el oído. Recordemos que la cabecita del bebé está redondita y las orejas se encuentran, en este caso no en la parte superior, sino se encuentran centrales. Entonces, eso hace que yo necesite tener a este bebé en esta posición. Si la mamá está acostada y se acomoda el bebé de ladito, acostadito, siempre tiene que soportar que quede un poquito elevada la cabeza de ese bebé. Si lo hace, en este caso, que lo esté meramente acostado y la mamá sobre el bebé, porque hay unas técnicas que así lo recomiendan, sobre todo cuando el procedimiento de parto abdominal, que es la cesárea, es muy dolorosa y la mamá tiene algún problema para movilizarse en cama, de esa manera se posiciona. La mamá levanta el brazo y se coloca el bebé en esta posición y lo que hace prácticamente el paciente en decúbito dorsal, pero ahí lo que les decía, la nariz tiene que estar permeable. La mamá tiene que visualizar a este bebé de manera efectiva, que pueda ver cómo coloca su pezón sobre la boca y cómo el bebé tiene, en este caso, una adecuada permeabilidad, hablando de lo que viene siendo ojos y nariz. El bebé tiene que estar cómodo, la mamá tranquila, ¿sí? Y tiene que perfectamente colocar el pezón dentro de la boca del bebé. Vean, por favor, en esta posición, cómo está libremente la nariz, y es algo que nosotros tenemos que cuidar. Producto final, un bebé satisfecho, que antes le dábamos palmaditas, ahora lo que se dice se frota la espalda nada más para que no se violente este bebé porque es traumático, darle las nalgadas para permitir que eructe, y eso lo va a hacer los próximos 15 minutos después de haber estado 40 minutos alimentándolo, ¿ok?
vean por favor, si yo necesito quitar esta boquita de este bebé, esta mama, perdón, lo que voy a hacer es coloco mi dedito en lo que viene siendo en este caso el pezón para retraerlo un poquito y separarlo del paladar que está pegado. De esta manera evito jalar la mama para que el bebé no sea un poco traumático al momento de que tiro del pecho. Primero doy un seno, luego doy el que sigue y los estoy cambiando. ¿Qué pasa si siempre doy del mismo lado? Es que me gusta estar del lado derecho. Pues solamente esa mama es la que va a tener el crecimiento y el desarrollo. Y después de que termine la lactancia va a haber asimetría de los senos. Entonces hay que decirle a la mujer, si usted es cómoda de un lado, pues póngase al espejo para que vea las condiciones que está un seno que nunca se ha lactado y un seno que se está lactando. ¿Ok? Entonces hay que favorecer que queden vaciadas durante lo que tiene que ver la lactancia. Si me falta a mí, en este caso, que yo vea, es que mi bebé nació pesando 3,500 kilos y tengo un mes y no ha crecido nada, en este caso tengo que ver si el bebé necesita alimentarse. ¿Y cómo me doy cuenta? No solamente por lo del peso, es que termina de comer y el que anda buscando todavía que seguir comiendo, se queda insatisfecho y llora y reniega y eso es inadecuado. Y yo tengo que tener esos espacios de cada 3 horas para favorecer el vaciamiento gástrico. Si le estoy dando al bebé las 24 horas que esté comiendo, su estómago no se vacía, entonces que se presente la regurgitación va a ser más frecuente. Esto es lo que les decía ahorita de alimentación complementaria, que nosotros tenemos que dar primero el seno materno y podemos apoyarnos con lactancia complementaria. A partir de la lactación, este destete se puede realizar a partir de los 2 años. Sin embargo, cuando digo lactación y destete, en este caso combino lo que viene siendo la lactancia junto con lo que es la alimentación. Pero a partir de los 2 años, perfectamente el paciente puede tener, en este caso, alimentación complementaria con leche de fórmula y ya no necesariamente estarle dando lactancia de la mamá o seno materno. Sin embargo, hay en algunas comunidades que hasta 4 años tienen los niños, se sigue lactando y ese es el apego que tienen algunas mamás, que los nutrientes van a ser importantes siempre y cuando la mujer para estar lactando esté tomando vitaminas o tenga un estado nutricional adecuado, hablando de su alimentación. Si no es así, se pudieran ver las propiedades de la leche y pues realmente sería prácticamente grasa y agua. Algunos de los, bueno, hasta aquí. ¿Algún problema con lo que tiene que ver el tema? Saraí, ¿dónde te quedaste? Para ver lo del cuadro. Entonces, dentro de los trastornos que tenemos aquí, es lo que radicaría en nosotros no hacer esa técnica de lactancia, ni tampoco lo que les decía ahorita, hablando de la higiene, las contraindicaciones, los beneficios que pudiéramos tener, y por supuesto, estos son las 2 complicaciones más frecuentes o el cuadro clínico cuando tenemos una alteración hablando de la lactancia o la mala absorción intestinal. En este caso, me voy a ir un poquito más adelante nada más para hablar de lo que tiene que ver los trastornos de la nutrición. Si yo tengo alguna intolerancia, por ejemplo, no tolero la leche, tengo que buscar sustitutos. Mande, Damaris. Maestra, yo tengo una pregunta que hacerle. ¿En qué consiste cuando, por ejemplo, un recién nacido no quiere aceptar el seno de la mamá? ¿Qué tiene que pasar o qué es lo que sucede o qué es lo que el bebé detecta para no querer aceptarla? Ok. Normalmente la leche materna tiende a ser dulce, pero la leche de fórmula es más dulce que la leche materna. Si durante el puerperio se inició con leche de fórmula, el bebé no va a querer comer. Pero ¿qué tenemos que hacer ahí? Tener un poquito de paciencia y esperar que le dé un poquito más de hambre e insistir. Si pasan más de 3 horas y media, el bebé se va a tener hambre y se va a comer lo que le arrimes. Si tú le das, por ejemplo, a cucharadita suero oral, el bebé se lo va a tomar porque es dulce con sal, tiene sabor. Entonces la leche materna, los primeros, que son los calostros, tienen sabor y el sabor es muy dulce. Pero la leche de fórmula es mucho más dulce que la leche materna y es de más fácil acceso. Cuando se lacta por el seno materno, el bebé tiene que hacer esfuerzo. Pero cuando lo hago de fórmula o lo hago con vasito o con biberón,
no se cansa. Entonces, por eso es más fácil para él que llorar y que no quiere el seno, porque se batalla un poquito más. De igual manera, la puérpera se cansa, se frustra, porque quiere que pase rápido. Y nosotros debemos de decirle 20 minutos aproximadamente por cada seno. 40 minutos el bebé va a estar chupándote. Entonces tiene que tener paciencia, que esté bien hidratada para el momento de lactar, que esté en una posición cómoda y que no se desespere. Aquí en Culiacán hay un lugar que se llama, bueno, una asociación que se llama la Liga de la Leche. La verdad es que mis respetos para esas mujeres. A mí me tocó conocerlas en el Hospital General cuando yo roté en el hospital por el área de pediatría, porque ellas van y visitan el alojamiento continuo a las puérperas y las enseñan a que se coloquen el bebé. De igual manera, si se les dificulta algo en el hospital, que no puedan tener esa comunicación adecuada, van a los domicilios y educan a la mujer, a la puérpera, para que tenga una lactancia exclusiva. Le dicen qué alimentos comer, cómo se hidrate, cómo se sienta cómoda con la lactancia y cómo participe, en este caso, si se puede, la pareja con esta puérpera, para que se apoye y se sienta mucho mejor durante la lactancia. En lo particular, es traumático ver al bebé que tiene hambre y visualizar a la puérpera que tiene, por mala técnica alimentaria, que el bebé succiona el pezón y se lo erosiona y le sale sangre. Que el bebé coma sangre de la mamá, eso no es normal. Entonces tenemos que reparar esos pezones y ahí radica la higiene. Las mamas solamente se van a lavar con agüita, no se pone jabón. Si en algún momento se utiliza jabón neutro, se tiene que retirar y enjuagar bien y se seca así nada más sin frotar, porque si nosotros frotamos así con la toalla, podemos lesionar el pezón. Y eso impide que tenga una lactancia de manera adecuada porque le duele, y duele bastante. Entonces, si tenemos una puérpera, hay que decirle paciencia, 20 minutos, ponte un colchoncito, sujeta el bebé aquí alto, que te lo pongas, sujeta el pezón, ofréceselo en la boca, pero ¿cuándo? Cuando tenga hambre. Si no tiene hambre, lo que va a hacer es que va a andar como mamando y va a jugar. Y eso pues no es lo adecuado para la puérpera porque está cansada y necesita descansar. ¿Ok? Dentro de los trastornos de nutrición, entonces, al principio les mencionaba yo que cuando la alimentación es insuficiente, vamos a tener niños así, malnutridos. Cuando nosotros vemos un niño así que está panzoncito, pero las extremidades flacas, normalmente se va a deber a una ingesta inadecuada o deficiente de lo que tiene que ver con sus alimentos. Puede pasar porque en esa comunidad no hay oportunidad de que ellos accedan, por ejemplo, a lo que tiene que ver la leche, al huevo, el pollo, y por lo tanto ellos comen lo que hay. Vean por favor esta imagen que está aquí. Cuando nosotros hablamos de marasmo, ¿sí? Hablamos de esta malnutrición grave que hace que estos pacientes necesiten apoyo hospitalario para empezar a nutrirse. Muy diferente en el caso de la malnutrición proteica, que incluso los pudiéramos ver nosotros hasta normales. Pero esto que se ve aquí es edema, no es que esté gordito. En muchas ocasiones estos bebés tienen el cabello güero, ¿sí? Morenitos y cabello güero, pues nos habla de malnutrición y por supuesto eso se debe a déficit de proteínas. En el caso de que decíamos ahorita del marasmo, es un déficit alimentario, no nomás de proteínas, sino también todo lo que implica hablando de la dieta que es insuficiente. En la malnutrición proteica, en el Coacharcop, nosotros tenemos las calorías que son deficientes. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en ambos pacientes? Vamos a encontrar nosotros hábitos inadecuados de higiene, el difícil acceso de la higiene o el contacto con los alimentos, pero también vamos a encontrar en estos pacientes características clínicas muy, muy diferentes entre uno y otro. Como en el caso del Coacharcop que les decía, el déficit proteico hace que tengan edema y aparentemente el niño tiene una buena talla, aparentemente está bien nutrido. Sin embargo, esos tipos de pacientes es cuestión de educar a la mamá. A veces los chamacos se hacen un poquito mañosos y solamente quieren comer un grupo de alimentos. Por ejemplo, yo tengo con Mía que no quiere comer huevo. Tengo que buscar cómo sustituir las proteínas del huevo con otro tipo de alimentos. O tengo que buscar cómo voy a presentarle para que ella coma huevo en otros alimentos, disfrazárselo. Entonces, desafortunadamente en algunas comunidades, como estamos viendo estos casos de estos niños,
pues no pueden hacer eso. O sea, si yo no puedo comprar una cartera de huevos, pues va a ser imposible que piense yo en, pues ahora no le voy a hacer un huevo estrellado, le voy a hacer un omelette. O le voy a hacer un huevo con jamón o un huevo con verduras, porque ni siquiera hay huevos. Si yo no le puedo dar leche, y aparte estos bebés pudieran ser hermanos de diferente embarazo, ¿sí? Y tener uno a lo mejor 4 años, el otro 6, el otro 10 y así. Y prácticamente todos están de la misma talla. Entonces, esos déficits nutricionales y esa ingesta por falta de una adecuada distribución de los alimentos los va a llevar a esos problemas que son trastornos alimentarios. Entonces, cuando nosotros hablamos de malnutrición, hablamos de marasmo, coacharco, pero también hablamos de obesidad. Y esto puede deberse a algunos problemas, hablando a nivel de las hormonas, como viene siendo las hormonas tiroideas. Los pacientes con hipotiroidismo congénito tienden a ser así, obesos. Entonces, ¿cómo detecto yo en el neonato que tiene hipotiroidismo congénito? ¿Con qué estudio? A ver si, Saraí, ¿qué estudio le hago? ¿Cuál era la pregunta, maestra? ¿Qué estudio le hago para detectar hipotiroidismo congénito en el recién nacido? ¿Cómo se llama? El tamiz, maestra. Tamiz neonatal, ¿ok? Entonces, de esa manera yo identifico que ese niño va a ser obeso y tengo que tratar su padecimiento. Perdón, Cintia, ¿es lo que ibas a mencionar? Ok, Angelita, ¿es lo que ibas Sí, a mencionar maestra, respecto a...? pero se queda aquí levantada la mano y no sé cómo quitarlo. No pasa nada, tranquila. Sin embargo, es importante nosotros hacer énfasis que tanto marasmo como coacharco y la obesidad son patologías, hablando de los trastornos alimentarios. Entonces, cuando nosotros encontramos en los niños que van a entrar a preescolar o que van a entrar a primaria, van a sufrir trastornos psicológicos. Cuando es recién nacido, ahí los trastornos metabólicos los podemos controlar. ¿Qué hago, por ejemplo, al iniciar la lactación en un paciente que está obeso? La retardo. La administración de cereales los dejo al final. Empiezo con verduras, luego con frutas y al último con cereales. Y empiezo a educar la alimentación de ese bebé y en la primera oportunidad que tenga voy reduciendo carbohidratos y voy aumentando actividades que gasten energía para hacer que este bebé esté menos obeso. Pero para eso yo ya tengo un diagnóstico hablando de sus alteraciones metabólicas, como viene siendo la función de la glándula tiroidea y si mi paciente tiene diabetes, que esas sean las causas de su obesidad. ¿Ok? El que yo tenga un niño, en este caso obeso, tengo que trabajar con toda la familia, no solamente es ese paciente. No se vale que yo le diga al niño, ¿sabes qué? Ahí te va tu plato con verduras, ensalada y lo que tú quieras. Y yo, papá o yo, mamá, me voy a echar esa hamburguesa que está ahí. Lo que come el papá, lo que come la mamá, es lo que va a comer el niño. De esa manera, así como les decía, inicio la lactación, se sienta el niño de 6 meses y voltea a ver el plato del papá y ve que hay zanahorias y a ti te tocó zanahorias. Y todos comen a la misma hora. Todos. De esa manera se educa a la familia. Pero, por ejemplo, me he topado yo con alumnos que no comen frutas o que no comen verduras en la escuela. Yo conozco adolescentes o conozco adultos que no comen absolutamente ninguna. No me gustan las verduras. ¿Y cómo sé? Pues vamos al sushi y no se come la zanahoria. Ay, no me gusta la zanahoria. Ay, no me gusta la lechuga. Ay, no, la naranja. Ay, no. Entonces, ¿cómo le voy a hablar a los pacientes pediátricos de frutas y verduras si a mí no me gustan? ¿Cómo voy a educar a una población si yo lo único que hago es, ay, no, es que yo, la licuadora, le echo los huevos, le echo la leche, le echo la, no sé, la fresa o lo que yo quiera y me tomo un licuado. Es mi desayuno, un licuado. Entonces, eso no es una alimentación. Si yo le digo al adolescente, todo lo vas a hacer en un licuado, entonces ¿para qué quieres dientes? Los dientes se están haciendo para que nosotros interactuemos con los alimentos durante la masticación por cierto tiempo. Pero si lo hace la licuadora o lo hace el brown, pues ya nos estamos perdiendo nosotros ese episodio de la masticación. Dentro de las técnicas con biberón, hay muchos niños que no van a soportar la sustitución de sus alimentos y fíjense bien, el entorno tiene que ser similar en esa inversión de los 20 o 40 minutos cuando estoy lactando al bebé. Es que tengo prisa, le voy a hacer un hoyote
a la mamila para que el bebé coma rápido. Lo que va a pasar es que los alimentos se le van a regresar a cavidad oral y le va a salir la leche por la nariz, y eso es una regurgitación. Entonces, la costumbre para calentar el biberón y todo ello, hay que cuidar mucho la temperatura porque puede ocasionar quemaduras en este caso al pediátrico. La regurgitación se va a presentar en todo el paciente cuando coma demasiado rápido sus alimentos. Y aquí habla de un fenómeno que se llama aerofagia. ¿Alguien sabe lo que es eso? Aerofagia. A ver, Jesús. Aerofagia es tener aire en la cavidad estomacal. Ok, a ver, Saraí. Cuando traga aire, maestra, al momento de comer. Así es. Si yo trago aire cuando estoy comiendo, se llama aerofagia. ¿Ok? Entonces, el bebé tiene muchas ventajas al seno materno, sobre todo a nivel inmunológico, que podemos ayudar. La alergia e intolerancia a la leche materna es muy baja comparado con la alergia a la leche de vaca. Si el bebé llega a presentar alguna diarrea, algún sangrado intestinal, normalmente no es por alimento al seno materno, es por las otras cosas. Entonces, tenemos que nosotros educar y alimentar a la madre para poder tener una adecuada alimentación. Contraindicaciones. Eso del pezón invertido, la verdad, hablando de la liga de la leche, hacen que no sea ningún problema para lactar. Nosotros somos flojos como médicos o como enfermeros que no nos tomamos el tiempo necesario para hacer que la mamá pueda tener, en este caso, una lactancia adecuada. ¿Qué se hace? Se coloca todo lo que es la areola sobre la cavidad oral del bebé, ¿sí? Y él poco a poco va succionando, porque la leche por rebosamiento, al momento de estar en contacto con el bebé, la leche se va a salir. Entonces el bebé lo que empieza es a succionar poco a poquito. Sí, entonces, contraindicaciones, como les decía, solamente serían el caso de que la mujer tenga psicosis, que está desnutrida, que tenga, en este caso, paludismo, tenga dengue o tenga alguna enfermedad propia que se pueda o que requiera tratamiento farmacológico y se contraindique la lactancia. Serían los únicos casos. Incluso con COVID, muchas mujeres están lactando. Entonces, no es una contraindicación eso. Cuando hablamos de intolerancia, aquí es el sistema digestivo, sí, que presenta alguna reacción adversa y pueden presentarse principalmente durante cierta intolerancia a ciertos alimentos. Por ejemplo, si la mujer va a lactar, que no coma frijol, que no coma irritantes, porque la leche que está produciendo va a ocasionar cólicos a los bebés, a los lactantes. Entonces, esto es algo muy importante. Dicen por ahí, es que no me sale la leche, tómate una cerveza. La levadura de la cerveza hace que nosotros tengamos mayor producción de leche, pero no es una indicación para estarlo haciendo, pues una cervecita a cada 3 horas, porque pues de esa manera produzco leche. O sea, no. ¿Sale? Ni tampoco alcohol de ninguna otra presentación, porque todo eso se elimina por la leche. ¿Ok? Frutas frescas, como viene siendo melón, durazno, y otras frutas, pueden ocasionar diarreas. Entonces tenemos que cuidar bastante la alimentación de la puérpera para poder tener un adecuado binomio. En la nutrición, decíamos, hablando de lo que tiene que ver, en este caso, el consumo de agua que es efectivo, como cuando está embarazada, es lo mismo durante la lactancia. Los nutrientes que sean variados y suficientes, nada más es lo que buscamos. Alguna intolerancia en la mujer se van a reflejar en el niño. Si la mamá es alérgica a algo, y se le olvidó, por ejemplo, es alérgico a los camarones. Pues se me olvidó y trae poquito camarón, me lo comí. Esa alergia de lo del camarón que se desencadena en la mamá, hablando de la respuesta antihistamínica, se va a producir en este caso en el niño. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo ello. Alimentos permitidos, para que no digan que todo es prohibido. Leche, queso, ¿sí? Azúcares, margarinas, en este caso vegetales, ya sean al natural, en sopa, en carne, las frutas, ¿sí? El pan, ¿sale? Eso lo puede hacer consumir la mamá, ¿ok? Con esto concluyo el tema de intolerancias y malas técnicas alimenticias. No sé si tengan alguna pregunta. Profe. Mándeme. Por ejemplo, si estás dando pecho a tu bebé y sales embarazada, ¿puedes seguir con alimentando al bebé así? ¿O tienes que suspender? No, se suspende la lactancia.
Son más los Ese, niveles de hormonas, ¿no? Por eso no se puede. no ¿Se solamente los nutriría el niveles, niño que el que es en en útero, gestación? así es. Sí, por eso les decía, dentro del tema de marasmo y cacharco, a una de esas patologías se le conoce con la característica del destete temprano. Entonces, ahorita les ponía la imagen donde yo tengo a los niños que están de la misma talla. Les decía, uno puede tener 2 años, otro 4 y otro 6. O quizá uno tiene 2, el otro tiene 3, el otro tiene 4, porque hay mujeres que se embarazan durante lo que tiene que ver los primeros 40 días después de haber nacido el niño, en el puerperio. Entonces, si una mujer se embaraza de manera temprana, por supuesto que esos 2 años que decíamos que sería lactancia para ese bebé, pues se quita del medio. Y sí, indicación, una mujer embarazada no debe de lactar, porque el calcio de que se produce en la leche para el que va a lactar, se lo estaríamos secuestrando en este caso al feto. ¿Ok? Mande, Michelle. Ok, en este momento son las 11 de la mañana. Por favor, registren su asistencia, empezando por favor con el apellido. ¿Sale? Por favor, para tener mi registro. Nuestra clase pues iniciaría a las 11:10, entonces pues más o menos andamos cerca de la hora y todos se enteraron pues que le íbamos a adelantar ahorita. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Yo tengo una referente, pero la lactancia que dijo. Mande. O sea, pueden haber niños que sean medio intolerantes a la lactosa o son intolerantes completos. Sí puede haber, pero más que nada tiene mucho que ver con respecto a lo que es lo que está comiendo la mamá. Eso es lo que va a marcar la intolerancia. Entonces, si la mamá tiene una alimentación variada y suficiente, no tiene por qué generar intolerancia en el bebé. Entonces, ¿qué hacemos? Lactamos al bebé 1 hora y la segunda toma la podemos hacer, por ejemplo, con fórmulas a base de soya, que no tienen lactosa. Entonces, luego nos vamos otra vez a la leche materna y otra vez nos vamos a lo de la soya. Y así lo intercalamos para no sobresaturar el sistema digestivo. Y esas intolerancias son transitorias, pero radican en lo que come la mamá. ¿Ok? Sí, porque haz de cuenta que cuando yo tuve a mi niña, a mí me prohibieron los lácteos, pero podía comerlos una vez a la semana para que ella los fuera tolerando. Pero Así hasta es. la fecha ella puede tolerar, pero, o sea, le puedo dar, por así decirlo, en cantidad, una quesadilla diaria, porque si le doy más, le duele la panza y todo. Produce diarrea. ¿Ok? Sí, ahí lo que se trata es de ir sensibilizando. Por ejemplo, en algunos pacientes lo que hacemos es damos sustitutos de la leche o leche fermentada, lo que es el yogur, el Yakult. De esa manera poco a poquito vamos sensibilizando el intestino de los pacientes. Y el neonato o el lactante, si tenemos lactancia exclusiva, impacta muchísimo lo que come la mamá. Si la mamá come algo muy condimentado, incluso picante, el bebé tiene irritación. Y eso es algo que nosotros debemos de tener presente. Yo lo que les digo a los pacientes, por ejemplo, porque algunas manifestaciones no solamente es de que el bebé se irrite o que tenga diarrea, también la piel del neonato se llena de granitos. Entonces un bebé tiene que estar rosita y bonito, no tiene por qué tener problemas de acné, incluso cuando la alimentación de la puérpera es rica en grasas o que come cacahuates o cosas así. Entonces evitar todos esos irritantes mientras que esté lactando. Ya después que inicie la lactación, entonces ahora sí, véngase para acá, coma todo lo que quiera la mamá. Si quiere ocasionarse un hoyo en el estómago, pues que se lo ocasione a ella, pero no es irritación hacia el lactante. ¿Ok? Entonces, ese tema ahorita lo voy a subir, voy a dejar de grabar,